No. Sí. Ya. Ahí dice grabado. Listo. Entonces ahora estás de anfitrión tú, Rafa. Vale, sí, acabo de admitir a Katy. Listo. Perfecto. Buenísimo. Entonces voy ahora a compartir pantalla yo. Ujú. Vale. Ahí tienen la presentación todo, ¿cierto? Sí. Sí. Acá arriba. Muy bien. Vale, bueno, vamos a orar y continuamos, ¿vale? Me encuentro donde íbamos. Vamos acá. Muy bien. Dios, yo te quiero dar gracias por este tiempo que nos regalas, gracias porque tú eres bueno, eres fiel, Señor. Hoy te pedimos, Dios, que podamos comprender tu palabra, Señor, seguir enamorándonos cada vez y cada día más de ti, Señor. Hoy permítenos, Padre Santo, Señor, preparar nuestras manos, Dios, para la batalla. Permítenos prepararnos, Señor, para aconsejar y para amar a otras personas, Dios. Haz que esta palabra, Señor, sea realidad en nuestras vidas para así poder predicarla a otros con propiedad y con la certeza de que es verdad, de que es real, Señor. Te damos gracias porque tú, Señor, nos has dado el privilegio de conocerte y nos das el privilegio de servirte y de poder compartir este tiempo juntos, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vale, muy bien. Hoy vamos a hablar de algo que creo que la mayoría de ustedes ya ha visto en los procesos de sanidad interior. De hecho, pues es algo que hemos hablado muchas veces en las prédicas de ayuno o en las prédicas de domingo también, y es el tema del perdón. El tema del perdón es súper importante y digamos que pues es fundamental dentro del proceso de sanidad interior. De alguna manera es en parte el tratamiento que necesitamos recomendarle a los pacientes que vamos a atender. Necesitamos que ellos entiendan la importancia del perdón y que puedan no solamente entender la importancia, sino que puedan llevarlo a la práctica. Yo creo que todos los seres humanos sabemos que perdonar es importante. No hay nadie que diga, no, no, yo creo que perdonar no es importante. Todos sabemos que perdonar es importante. Lo difícil es hacerlo, lo difícil es poder vivirlo y poder tenerlo realmente en nuestras vidas. Entonces, la idea es que vamos a trabajar un poco hoy con respecto a cómo ayudarle a una persona a saber qué es el perdón y cómo tener unos pasos que nos ayuden a poder llevar a la persona a perdonar verdaderamente. Hay algo que es fundamental acá y es nadie puede obligar a alguien a perdonar. Hay cosas que uno puede obligar a la gente a hacer. Uno puede obligar a una persona a contestarle el teléfono, uno puede obligar a una persona a ir a un lugar, uno puede obligar a una persona a muchísimas cosas, pero hay cosas para las cuales no se puede obligar a alguien, como a querer a alguien o como a perdonar. Yo no puedo obligar a alguien a perdonar. Y es importante que las personas entiendan esto en el proceso de consejería. Y es, yo le voy a hacer ver a la persona la importancia del perdón, le voy a mostrar cómo poder vivir el perdón, pero si la persona no toma la decisión de vivir el perdón, pues no va a pasar nada. Yo creo que pues muchos de ustedes han pasado ya en el proceso de sanidad interior por el momento en el que les pedimos que hagan la lista de perdón. Que les decimos de repente que les decimos, chicos, necesitamos que hagan una lista en la que pongan la persona que les haya ofendido en su vida, en la siguiente. Pablo, no te estamos escuchando. Ya, es que creo que me habían silenciado. Me silenció el anfitrión. Entonces, el tema acá es, yo les estaba diciendo que muchos de ustedes ya han pasado por el momento en el que les hemos dicho, esta es la lista de perdón y necesitamos que hagas una lista de perdón definiendo quién es la persona que te ha ofendido, qué te hizo y cómo te hizo sentir. Y fíjense que la mayoría de ustedes, pues por lo menos de los hombres con los que he trabajado en la iglesia, les ha costado un montón, les cuesta un montón y a uno le cuesta muchísimo hacer eso
da pereza, da como que uno dice, pero ¿para qué me voy a poner a hacer esto? Yo no tengo que perdonarle nada a nadie, eso ya pasó hace mucho tiempo, yo no me acuerdo de esa vaina. ¿Para qué me metí yo en esto? Y ahora que el domingo voy y Pablo me va a preguntar qué pasó con la lista de perdón. Y es ¿por qué pasa eso? Porque no le estamos dando la importancia y el valor verdaderamente al perdón en nuestras vidas. Y no estamos comprometidos verdaderamente con el llegar a perdonar y el vivir el perdón de una manera real. Dios sabe lo que nos perdonó. Dios sabe y tiene claro que nos ha perdonado Él. No es que Dios dijo como, ay, bueno, yo los perdono por todo y ya está. No, Dios sabe y conoce cada una de las cosas que nosotros hemos hecho y que no le han agradado a Él. Él las conoce y entiende y perdona cada una de ellas, entendiendo y conociendo qué es lo que está perdonando. Para que la persona pueda perdonar verdaderamente necesita saber qué va a perdonar. Porque yo no puedo perdonar algo que no tengo ni idea qué es. Yo no puedo perdonar una deuda que no conozco, que no he reconocido o que no he cuantificado. Hasta cuando yo la cuantifico y entiendo el valor que hay en la deuda que voy a perdonar, en ese momento es cuando verdaderamente puedo perdonar y dejar atrás. Entonces, vamos a ver que dentro del proceso de sanidad interior y el proceso de consejería, las personas, el paso del perdón saben que es importante, entienden que es importante, pero les gustaría que uno les hiciera magia, que uno les pusiera una sábana en la cabeza, se la quitara y ya a partir de ahí, uy, ya no siento mal nada con frente a las demás personas y siento que ya todo quedó atrás y no pasó nada. Pero la realidad es que es el compromiso del aconsejado esencial para que la persona llegue a vivir verdaderamente el perdón. Y sin perdón no hay sanidad, sin perdón es imposible llegar a vivir una sanidad real. Miren lo que dice el Salmo 139, versículo 23 a 24. Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón, ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Nosotros debemos buscar a Dios con la intención de que Él sondee lo que hay en nuestro corazón y de que nos ponga pruebas, que sondee lo que hay en nuestro pensamiento, lo que hay en nuestro corazón. No sé si, creo que yo les he hablado de esto, pero los barcos cuando van navegando y van entrando pasando por aguas que no conocen, tienen que ir sondeando. ¿Qué es sondear? Que ellos sueltan, ¿cierto? Una cuerda, unas cadenas que van a lo profundo para medir qué tan profundo es la zona en la cual están para saber que pueden seguir avanzando. La sonda que ellos envían tiene que ir lo más profundo posible, tiene que ser lo suficientemente larga para llegar hasta la profundidad. Y de esa misma manera Dios quiere y debemos pedirle a Dios que sondee nuestro pensamiento y que sondee nuestro corazón. Y el aconsejado debe estar dispuesto a que Dios sondee su corazón en lo más profundo de su ser y que ponga a prueba lo que hay en su pensamiento y la manera en que está pensando y lo que está sintiendo en su corazón. Fíjate si voy por el mal camino y guíame por el camino eterno. Yo no voy a poder tener la guía de Dios ni a darme cuenta de que estoy viviendo el camino que Dios tiene para mi vida, si no estoy dispuesto a que Él sondee mi vida. No sé si se dieron cuenta, pero en lo que hablábamos ayer con Melissa en la clase de Hogar Cristiano, pues de alguna manera, Melissa es una muy buena consejera. Melissa es de verdad una excelente consejera, ha abordado temas casos de consejería súper complejos que como que uno decía, uy, no, eso es un rollo, eso ya esa pobre persona, muy difícil que pueda salir adelante en lo que está viviendo. Y yo sé que es Dios el que transforma la vida de las personas, pero el consejero también tiene que estar preparado para hacerlo. Y Melissa lo ha hecho y ha ayudado a gente en unas condiciones muy complejas y ha sido una bendición, pero ella lo logra porque logra hacer las preguntas profundas en la vida de la persona, porque logra hacer preguntas que vayan a profundidad dentro de la vida de la persona. Y nosotros debemos trabajar por llevar al aconsejado a tomar una decisión de sondear su corazón y de sondear sus pensamientos, ¿vale? La persona va a decir, es que no me acuerdo, es que no sé qué. Tenemos que saber hacer las preguntas y tenemos que orar, tenemos que pedirle a Dios, porque Dios sí conoce todas nuestras vidas, conoce todo lo que nosotros hemos vivido. Dios todo lo conoce, Dios es omnisciente, por lo tanto Él sí puede guiarnos y mostrarnos a nosotros qué es lo que nos está fallando y en dónde estamos teniendo una necesidad de parte de Él en cuanto a lo que no recordamos y que no hemos podido perdonar porque no nos acordamos, ¿vale? Entonces esto es fundamental, ¿vale? Siguiente, debemos ayudar a la persona a empezar a ver el pasado a la luz de lo que hoy es en Cristo. Porque hay un riesgo muy grande cuando empezamos a destapar el pasado de una persona, y es que la persona se quede estancada en su pasado nuevamente.
o que el pasado se le convierta en un presente mucho más complejo. Y nosotros debemos llevar a la persona a ver su pasado, pero siempre bajo la perspectiva de que es un hijo de Dios, siempre bajo la perspectiva de lo que es hoy en día, porque la persona, lo que no nos puede pasar es que cuando terminemos el proceso de consejería, la persona salga sintiéndose más culpable de lo que entró, sino que la persona tiene que salir sintiéndose perdonado y habiendo perdonado. Y eso lo logramos llevándola a comprender el daño que ha vivido en su vida, los daños que ha causado en su vida, pero ahora entender que todo eso ha sido perdonado por Cristo y por lo tanto es una nueva criatura y puede tener seguridad de que esa deuda que tenía en el pasado ya no se le sigue cobrando y por lo tanto la persona no puede seguir o no debe seguir cobrándole a los demás eso que había vivido. Dice 2 Corintios 5:17, por lo tanto si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Y es precisamente esto. Y este versículo yo creo que se ha malinterpretado muchas veces y ya creo que lo que dice es como que, de esto hablábamos un poquito ayer con Melissa, muchas personas creen que esto significa que cuando nosotros nos hacemos hijos de Dios, simplemente lo que pasa es que el pasado ya no nos afecta, ya no nos acordamos y se nos olvidó todo lo que había pasado. Y eso no es lo que pasa. Lo que significa este versículo es que yo ya soy nueva criatura y por lo tanto eso ya no determina mi valor. Mi valor ahora lo determina lo que Cristo ha hecho por mí y ahora entendiendo mi valor debo resolver las cosas que tengo por resolver para poder avanzar en la libertad que Dios tiene para mí. Asimilar la nueva identidad requiere la renovación de nuestras mentes. Entonces debemos entender que si estamos en Cristo somos una nueva creación, pero para asimilar esa nueva identidad que tenemos como nueva creación es esencial que renovemos nuestra manera de pensar, que renovemos nuestra mente y que empecemos a pensar de acuerdo con lo que Cristo quiere que nosotros pensemos, que nosotros dejemos de pensar de la manera en que pensábamos antes y empezar a pensar ahora. Y entonces ahí es clave algo y es que vamos a ver que hay en las personas unas emociones primarias. Las emociones primarias son las emociones que las personas tienen frente a determinados estímulos, inmediatamente se le presentan por causa del pasado que han vivido. Les voy a poner un ejemplo. Una emoción primaria puede ser, yo les he contado algunas veces que yo tuve una novia que me puso los cachos. Y me puso los cachos con un tipo que se llamaba David. Y a partir de ahí a mí me decían David y yo decía, este tipo debe ser a mí me presentaban cualquier David y me caían re mal todos los David y me han dicho, yo decía que todos los David eran gays, más o menos, porque tenía esa herida que me había pasado en el pasado. Y suena bobo y suena tonto, pero la realidad es que a través de muchísimas cosas nosotros tenemos heridas que nos generan reacciones, emociones primarias que nos generan un comportamiento equivocado. El que te hagan determinada cara, el que te pasen las cosas en determinado momento, que te lleguen tarde, que te lleguen temprano, que no te tengan en cuenta, que una persona venga vestida de determinada manera, que no te digan que te cortaste el pelo, que te digan que te cortaste el pelo. Hay muchísimas cosas que son reacciones que vienen como consecuencia de una emoción que está ahí arraigada por una herida que hemos vivido en nuestro pasado. Y por eso nosotros debemos, para asimilar para que la persona pueda asimilar la nueva identidad que tiene en Cristo, es necesario que pueda renovar su mente y que pueda darse cuenta que esas emociones primarias que tienen no le agradan a Dios y que por lo tanto yo no puedo seguir enfrascándome en es que yo he sido así toda la vida, sino que yo debo contrastar lo que verdaderamente hay detrás de esto para poder tener libertad. ¿Cómo lo hago? De nuevo vuelvo a través del perdón, a través de ser confrontado con el perdón y a través de poder confrontar mis heridas y perdonar lo que estoy viviendo. Es importante que podamos perdonar a quienes nos han causado perjuicio y que nos han dañado o nos han causado perjuicio en nuestra vida pasada. Esto es clave y es para poder perdonar y debemos entender el valor del perdón. ¿Por qué es tan importante perdonar? Y acá hay algo importante y es decirle a la persona que la persona nos va a decir es que yo no quiero perdonarlo porque es un desgraciado, o es que yo no quiero recordar eso, o yo ya lo dejé así, eso ya no me importa, ya no tiene nada, ya no le pongo más atención a esto. Y hay dos cosas que son importantes que la persona entienda. Lo primero es que Dios basa su relación con nosotros en amor, aceptación y perdón. Entonces tenemos que decirle a la persona, ¿tú quieres relacionarte con Dios? Si tú quieres relacionarte con Dios, tienes que confrontarte con el perdón y tienes que vivir el perdón. Porque si no, no estás haciendo nada, no te estás relacionando realmente con Dios.
porque la misma palabra nos dice cuando Jesús nos está enseñando a orar, perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. También nos dice la palabra que si no perdonamos nosotros, tampoco el Padre nos perdonará. Que si perdonamos nosotros, entonces el Padre nos perdonará. Entonces, si la persona dice, es que yo no quiero perdonar, es que yo no acepto lo que yo he vivido, es que no acepto porque me ha pasado esto, en ese momento nosotros debemos llevar a la persona a decirle, mira, Dios tiene que tener una relación contigo. Y su relación se basa en el amor, en la aceptación y en el perdón. Entonces, ¿tú amas a Dios? Sí. ¿Tú quieres obedecer a Dios? Sí. Vale, muy bien. Entonces, si tú amas a Dios, si tú quieres obedecer a Dios, entonces, ¿qué crees que Dios piensa con respecto al perdón? ¿Tú crees que Dios quiere o Dios está esperando que tú perdones a esta persona? Entonces, el que la persona entienda lo importante que es el perdón para Dios nos va a ayudar a que la persona tome una decisión genuina con respecto a esto. Y lo segundo es el perdón es necesario para destruir los engaños que Satanás ha puesto en nuestras mentes. La persona, no la persona, todos los seres humanos hemos sido cautivos por causa de los engaños de Satanás. Satanás ha puesto engaños en nuestra mente que nos han llevado a creer mentiras y a vivir de una manera desenfocada frente a la identidad que Dios tiene para nosotros. Y por eso es importante que la persona entienda lo siguiente y es, mira, si perdonas vas a vivir el plan de Dios. Si decides no perdonar, vas a vivir el plan de Satanás para tu vida. Es así de fácil. Satanás se escuda en la falta de perdón para destruir familias, para destruir vidas, para destruir matrimonios, para destruir relaciones de padres con hijos, para sacar a las personas de los trabajos, para hacer que las personas no sean prósperas económicamente. Satanás utiliza la falta de perdón para que seamos unos resentidos y vivamos sintiendo dolor frente a lo que hay a nuestro alrededor. Y por eso es importante que la persona entienda el valor del perdón. Porque si tú no perdonas, no solamente no te estás relacionando con Dios, sino que estás siguiendo el plan de Satanás para tu vida. Estás relacionándote con Satanás y estás prefiriendo que Satanás te guíe. Eh, Hay veces que vamos a enfrentarnos a casos que van a ser fáciles, ¿no? Vamos a enfrentarnos a casos en los que una persona nos va a decir, es que yo no quiero perdonar a mi papá, y es que mi papá, y que bueno, ¿y qué pasó con tu papá? No, lo que pasa es que mi papá tenía siempre como preferido a mi hermano menor. Entonces, uno, pues de alguna manera sabe que puede decirle que la Biblia dice que honrarás a tu padre y a tu madre, que tiene que perdonarlo, ¿cierto? Es un caso, y la persona, de alguna manera podemos darle herramientas de una manera rápida. Pero les voy a poner un ejemplo y acá quisiera que alguno decir que siempre, aquí van a abrir sus micrófonos y quiero que participen. Y es eh, eh, lo siguiente. Mm, La palabra de Dios, mentira, no, antes de decirle la palabra de Dios, les voy a poner el caso. Estás en consejería con una persona que ha sufrido de abuso sexual en su infancia. La persona ha sufrido de abuso sexual en su infancia. Y te dice, no quiero perdonar. ¿Por qué tengo que perdonar a esa persona que abusó de mí? Yo no quiero perdonarla. ¿Qué le dirían? El que hable, active cámara también, porfis. Yo pienso que le diría que para que ella perdone, o sea, que ella para poder ser libre tendría que perdonar. Uh-huh. ¿No? Ok, vale. ¿Qué más? ¿Qué más? O sea, un poco lo que dice Patti es, tú quieres ser libre, el perdón es lo que va a hacer es darte libertad. Exacto, iba a decir lo mismo. El perdón, antes que traer libertad a los demás, al primero que trae libertad es a mi vida. Ajá. Ok. Ok. Yo también pienso que en el caso de que si la persona, bueno, fuera casada, para que, o sea, para que él, digamos, pueda tener una buena relación sexual con su pareja, también tendría que perdonarse a él, porque igual todo esto le va a afectar. Ok. Y si la persona, gracias Patti y Jane, si la persona, muy buen punto, Patti, ese es el punto. Si la persona me dice a continuación, ¿y por qué? Es que ¿por qué tuve que vivir esto? Es que yo no quiero perdonarlo porque yo no entiendo por qué tuve que vivir esto. ¿Por qué tuve que pasar por esto? ¿Qué le dicen? O vamos a ponerlo en palabras aún más fuertes. ¿Por qué Dios permitió esto en mi vida?
Pues yo creo que a veces hay que decirle a las personas que hay cosas que no están dentro del control de uno, ¿no? O sea, que Dios no puede controlar tampoco, bueno, la parte del mal, ¿no? Del que hace la maldad. O sea, a veces nosotros tenemos que sufrir las consecuencias de personas que actúan mal, ¿no? Ujú. Un poco por ahí, es que no sé si, no sé si, cómo explicar la idea. Ok. Pero va por eso, ¿no? Que a veces, o sea, yo estoy de acuerdo con que siempre le dicen a uno es un propósito y todo esto tiene un propósito, pero a veces yo creo que uno no puede controlar la maldad de las otras personas, ¿no? O sea, Dios es todopoderoso, pero al final la persona decide hacer el bien o hacer el mal. Y tú no puedes controlar lo que hace el abusador, ¿no? En este caso. Ujú, ujú. Bueno, no sé. Ok. O Yo sea, lo que, sí, dime, Pati. no sé, yo pienso que con una buena preparación se tendría que saber explicarle a la persona que eso no fue algo que Dios quiso ni permitió que pasara en su vida. Eso fue por muchas circunstancias que pasaron, más no porque Dios lo haya permitido, creo yo. Ujú. Ok. ¿Alguien más? Yo, Sí. yo pienso que podríamos también abordarlo desde el punto de vista, o sea, como explicándole que vivimos, bueno, lo que ustedes han dicho también, que vivimos en un mundo caído y de algún Ujú. modo Dios es bueno, de Dios solo vienen cosas buenas, pero que al vivir en un mundo caído, pues tenemos que convivir con los pecados de otras personas, con la maldad de otras personas. Ujú. Eso creo. Ok, gracias, Pau. Buen punto y creo que va un poco de la mano de lo que estaban diciendo Lore y Patti, ¿cierto? De entender que, eh, hombre, no es que Dios tuviera predestinado tipo, a vivir esto, sino que es consecuencia de el mundo caído en el que vivimos, en el cual creo que Pablo define muy bien y es, tenemos que convivir con el pecado de otras personas y desafortunadamente a todos nos han lastimado, a unos de unas maneras y a otros de otras, ¿no? Eh, yo hay un versículo que siempre pienso mucho en este caso y en general en cualquier punto, porque está este caso del abuso sexual, está el caso, por ejemplo, voy a ponerles otro ejemplo antes de pasar al versículo, y es que yo no sé, el caso es el siguiente, la persona te está diciendo que su padre murió cuando él tenía 5 años, y él dice, yo no sé por qué tuve que crecer sin un papá, porque ¿por qué me tocó vivir así? ¿Por qué tuve que vivir esto? ¿Por qué Dios permitió o por qué Dios no me dejó tener un papá toda mi vida? O que mis papás se divorciaran. Pero vamos al ejemplo del que el papá falleció. ¿Qué le podemos decir a la persona ahí? Primero, primera pregunta. ¿Ahí la persona nos está manifestando que hay una herida en su corazón? Sí, Sí, ¿cierto? Perfecto. Sí, Esa herida requiere de un perdón, ¿cierto? Para ser sanada. ¿Vale? Entonces, en el caso del abuso sexual, es claro a quién hay que perdonar, ¿cierto? Al abusador. En el caso del papá que falleció cuando yo tenía 5 años, para sanar esa herida, ¿a quién le digo que tiene que perdonar? yo creo que a Dios. Ok, Sí. ese es el punto. Ajá. Sí, yo Entonces, pienso que, yo pienso que ahí entra mucho la aceptación también de que realmente de alguna u otra manera fue la voluntad de Dios, ¿sí? Que digamos, ¿cómo se dicen? Las razones por las cuales sucedió o Dios decidió que sucediera así, muchas veces no las entendemos, ¿sí? ujú, Entonces ahí es más fácil, como muchas cosas de Dios no las entendemos, ¿sí? Pero ujú, ahí es donde es lo más, digamos, práctico o demás en la aceptación de que esa fue la voluntad de Dios. ujú. Muy buen punto, André. Eso, etcétera, etcétera, yo pienso que eso ya va en el camino, ¿no? O sea, ya como Sí. que se descubre después. Pero Mm, es que inicialmente es la aceptación de que sí, que fue voluntad de Dios, ¿no? sí. Pues digo, Muy buen punto, André. Y yo creo que ahí hay que trabajar algo y es lo siguiente, y es, em, nosotros debemos
ayudar a la persona a tener las expectativas correctas con respecto a Dios. Porque el problema es que muchas veces creemos que Dios nos ha fallado, pero realmente esa idea está fundamentada en una expectativa equivocada que yo tenía de quién era Dios. Entonces, no es que yo tenga que perdonar a Dios, porque Dios no se equivoca. ¿Mm? Lo que tengo que hacer es conciliar la idea equivocada que tengo de Dios, ¿cierto? Perdonando esa, perdonándome a mí y conciliando esto, ¿cierto? Y diciéndole, ojo, que yo no significa que no perdonar, o sea, que Dios no necesite o que yo no tenga por qué, que Dios no se equivoque, no significa que yo no pueda decirle a Dios que me dolió su voluntad en determinado caso, ¿cierto? Yo puedo decirle a Dios, Dios, me dolió crecer sin mi papá, me dolió ser víctima de un abuso sexual, me dolió que mi papá me maltratara, me dolió que se burlaran de mí en el colegio, me dolió que no me tuvieran en cuenta, etcétera, 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 ¿cierto? Me dolió que me hubieras hecho flaco, que me hubieras hecho alto, que me hubieras hecho bajito, que me hubieras hecho gordo, que me hubieras hecho con problemas de visión y se burlaron porque tenía gafas, etcétera, etcétera, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo debo hacer? No se trata de que Dios se haya equivocado y entonces yo tengo que perdonarlo a él y decirle, bueno, te perdono porque te equivocaste. Se trata de conciliar la realidad de quién es Dios frente a esas expectativas equivocadas que yo tenía de quién era Él. Las personas cuando atraviesan por enfermedad muchas veces dicen, ¿y yo qué mal hice para tener que vivir esto? No, es que Dios no es un Dios que diga en su palabra que no vamos a atravesar por enfermedad, que no vamos a tener dificultades. Es que tenemos una idea tan equivocada de Dios que creemos que Dios lo único que hace es ser nuestro mandadero para andar resolviéndonos los problemas y evitándonos líos en la vida. Y cuando yo logro que la persona entienda verdaderamente quién es Dios, va a tener una libertad muy profunda, porque conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y es la verdad de quién es Dios, venciendo las ideas religiosas y las ideas preconcebidas que hemos tenido con base en lo que se nos ha enseñado toda la vida. Entonces, como que no es que Dios no es un punto en el que Dios diga, que aquí viene otro punto que es importante y es, eh, no es que Dios tenga para todos nosotros la misma vida. ¿Mm? Miren que estamos ahora conectados, no sé cuántos estamos conectados, pero todos los que estamos conectados, no sé, digo un número cualquiera, somos 9 personas, tenemos 9 vidas completamente diferentes y esas 9 vidas están bajo la mano de Dios y amamos a Dios y Dios va delante nuestro y cuida de nosotros y está mostrándonos un camino, pero todos vamos a enfrentar dificultades distintas, enfermedades distintas. El problema es que Satanás nos quiere hacer creer por medio de su engaño que Dios quiere que vivamos vidas idénticas todos y que entonces yo tengo que tener exactamente la misma familia que tiene el que está a mi lado y que tengo que tener las mismas cosas que tiene el de al lado y que tengo que vivir los mismos años que vivió fulanito de tal. Y no, Dios no dice que vamos a tener vidas exactamente iguales todos. Al contrario, lo que dice es que nos ha creado cada uno con un propósito específico, que sí, que se trata de amar a los demás, pero que Dios tiene un propósito y está desarrollando un plan en nuestras vidas de una manera completamente distinta entre unos y otros. La palabra de Dios dice que más altos son sus planes y sus pensamientos, que nosotros no podemos llegar a comprenderlos. Y por eso creo que el punto frente a este caso de perdón es entender que en el caso del papá que falleció cuando la persona tenía 5 años, es entender que yo debo conciliar quién es verdaderamente Dios y lo que dice un poco André ahora y es aceptar lo que estoy viviendo en decir que va de aquí para adelante. Hay un versículo que genera mucha confusión y es el versículo que dice que todas las cosas ayudan para el bien desde quienes aman a Dios, porque eso se malinterpreta creyendo que lo que se está diciendo es que Dios solo tiene cosas buenas para nosotros y eso no es verdad. Ese versículo está diciendo que todas las cosas, aún las malas, aún las difíciles, ayudan para el bien desde quienes amamos a Dios. Es decir, el abuso sexual no es bueno en ningún caso. No es bueno y no podemos decirle a la persona es que qué bueno que viviste el abuso sexual. De ninguna manera le estamos diciendo esto, porque es malo y lo que vivió fue doloroso y las consecuencias de ese pecado que consumó esa persona contra su vida son muy graves y muy dolorosas. Pero esa situación mala
Dios puede utilizarla para el bien de quienes lo aman a Él, para su bien. No está diciendo que Dios solo tenga cosas buenas para nosotros. Lo que está diciendo es que Él usa todas las cosas para el bien de quienes le aman. Y eso yo creo que nos cambia completamente las expectativas que tenemos con respecto a Dios. Porque uno dice, ay Dios, pero ¿por qué me quedé sin trabajo? Dios, pero ¿por qué me pasó una cosa? ¿Pero por qué me pinché el coche? ¿Pero por qué mi mujer se me pelea todo el tiempo? ¿Pero por qué mi hijo se enfermó? ¿Pero por qué me enfermé yo? ¿Pero por qué se murió mi padre? ¿Por qué se murió mi abuelo? ¿Por qué yo tuve que vivir esta vida? ¿Por qué nací en una familia que no tenía dinero? ¿Por qué etcétera, etcétera, etcétera? Y es Dios, no es que Dios tenga para todos nosotros preparado ahora una vida color de rosa, porque por causa del pecado original que tanto hemos hablado, vivimos en un mundo caído. Y por eso pues hablábamos del tema hace un momento de que las consecuencias que tenemos que vivir del pecado de todas las otras personas. Pero Dios sí puede utilizar todas las situaciones de mi vida para mi bien, para que yo aprenda, para que yo madura, para que yo crezca. Y esto tiene que llevarnos a entender que la persona de alguna manera frente al perdón no se trata de revictimizarse nuevamente para seguir viviendo, llorando y lamiéndose las heridas, sino se trata de tomar la herida, sanarla para poder empezar a utilizar ese dolor que vivió para su bien, para aprender, para madurar, para crecer, para saber cómo hacer las cosas de aquí en adelante. Solamente vamos a aprender a seguir adelante en la medida en que nos caemos y nos levantamos. Y yo creo que esto es clave para poder entender el tema digamos, del perdón en casos difíciles, ¿vale? Esperen un segundo que se me perdió el cursor y no puedo pasar de diapositiva. Uy, ¿qué pasó a esto? Mi ordenador se enloqueció, perdónenme. Se me fue el cursor, no sé dónde está. Hombre. Bueno, sigamos acá porque seguimos así porque no sé qué le está pasando a esto, ¿vale? No quiero perder el hilo. Bueno, ¿en qué consiste el perdón? Sigamos. ¿En qué consiste el perdón? El perdón consiste, hay 4 cosas importantes que debemos entender con respecto al perdón, ¿vale? Lo primero es que el perdón no es olvidar. La persona tal vez va a querer que nosotros le digamos que ya se olvidó, olvídate de esto, ya no pasa nada, la persona dice, pues que yo me sigo acordando. Sí, no se trata de olvidar para sanar, se trata de perdonar para sanar. Y una vez yo he sanado, el olvido va a ser un fruto del tiempo que vivo después de haber perdonado. Una vez yo he perdonado, puedo dejar atrás el dolor que he vivido, puedo dejar atrás o sea, una vez yo perdono, sano. Y una vez yo sano, empiezo a vivir una vida distinta que me lleva a terminar olvidándome de aquello que estaba pasando y de aquello que estaba viviendo. Fíjense que yo no, por más que me esfuerce, no puedo hacer con mi mente que una herida de mi cuerpo sane más rápido, porque yo quiero, y olvidarme del dolor que me causó, ¿no? Ahí sigue el dolor, no sé si les ha salido alguna vez de esos cueritos que uno le salen por aquí en la uña y le da por arrancárselo, y es un dolorcito que es insoportable, que a uno le duele todo. Uno va a coger una llave y le duele, va a conducir, le duele, va a escribir, le duele, va a escribir en el ordenador, le duele el dedo, y uno le duele todo el tiempo. Y ahí está el cuerpo sanando lentamente, pero se necesita tiempo para llegar a sanar y a olvidar que algún día tuve algo que me dolió en el dedo. Entonces es importante que la persona entienda, perdonar no es olvidar. Lo segundo es, perdonar no es tolerar el pecado. A veces creemos que la persona cree, cuando le estamos diciendo que perdone, estamos diciéndole, deje seguir que lo sigan lastimando a usted y destruyendo. No se trata de eso. Se trata de que yo perdono
pero yo no tengo por qué ser tolerante con el pecado de la vida de otras personas. Yo perdono, pero eso no significa que yo me siga metiendo con la persona que me lastima, con la persona que me sigue haciendo daño. Yo perdono, pero eso no significa que yo me voy de nuevo a donde ese amigo que siempre me hace quedar mal, que se burla de mí en público, para que lo siga haciendo porque yo digo que es que yo perdono. O en el caso de los novios, ya creo que quedó claro ayer cuando hablaba Melissa del tema del compromiso en hogar cristiano, pero en los novios, cuando se lastiman, cuando las cosas no van bien, hombre, no es que yo perdono y es que tal, no, hombre, si usted le está lastimando y usted le está lastimando el corazón a la otra persona, usted no tiene por qué seguir tolerando ese pecado porque va a terminar destruyendo su vida y es mejor cortar con esa relación. Ahora, en el caso del matrimonio, pues es otra cosa la que canta, ¿no? Entonces, en el matrimonio, lo que debemos entender es que el divorcio no es la vía que nosotros no es una vía que nosotros vayamos a recomendar nunca, pero también es importante que veamos ahí algo y es que el matrimonio que está en constante conflicto y discusión, lo que uno tiene que hacer es trabajar con ellos en que tengan límites, en decirles, ustedes tienen que ponerse límites, no pueden decirse malas palabras, no pueden insultarse, no pueden gritarse, no pueden decir palabras que van a lastimar a la otra persona. No puede haber puños a las paredes, no puede haber golpes a las cosas y pues por supuesto muchísimo menos golpes a la otra persona. Mejor dicho, siempre lo hemos dicho, si una mujer es víctima de violencia en casa porque su marido le pega, nosotros como iglesia debemos decirle, tú tienes que perdonarlo, por supuesto, pero no tienes por qué tolerar el pecado. Tienes que ir a la policía y poner una denuncia por lo que está haciendo esta persona. ¿Sí? Lo tercero es, perdonar no permite conservar deseos de venganza. Yo perdono y tengo que sacar de mi corazón y dejar de vivir guardando en mí los deseos y los anhelos de vengarme de la otra persona. Yo debo dejar atrás en mi vida el anhelo de que, uy, ojalá le vaya bien mal, y cuando eso que a alguna persona que lo lastimó a uno y después le va mal y uno dice, uy, no me alegra, pero me da un fresquito, eso está mal, eso no nos puede pasar. Nosotros tenemos que realmente perdonar de corazón y dejar de estar anhelando que a la persona le salgan mal las cosas para después decirle, ve, le dije, ve, es que usted siempre es así, ve, es que usted esperando ver cómo nosotros nos estamos con la persona. Perdonar es convivir con las consecuencias del pecado ajeno. Yo debo perdonar y debo entender que a partir de ese momento voy a convivir con las cosas que que me dolieron. A partir de ese momento debo empezar a entender que ya no vivo con esclavitud frente a lo que está viviendo la persona o lo que la persona hizo por mí. Yo no puedo seguir sacándole y echándole en cara lo que esa persona me hizo. O que hay una diferencia entre las consecuencias del pecado que yo perdoné y el tolerar el que la persona siga pecando, ¿cierto? Las consecuencias del pecado básicamente es, por ponerles un ejemplo, no lo sé, pongo un ejemplo rápido. El caso de que mis padres se burlaban de mí cuando yo era niño. Entonces yo perdono eso, ya no tengo por qué tolerar más que me sigan haciendo sentirme mal por lo que yo estoy viviendo, pero debo convivir seguramente con ese dolor que hay en mi corazón y perdonarlo constantemente, no echándoselo en cara diciéndole, es que si ves esto que estoy viviendo es culpa suya, es que, porque vamos a encontrar entonces casos como los que yo siempre les hablo de personas de 40, 50, 60 años que todavía pierden un trabajo y cuando tú les preguntas qué pasa, pero por qué pasó, y te dicen, no, lo que pasa es que cuando yo tenía 9 años mi papá me hizo no sé qué, y me dice, hombre maestro, ya han pasado todos estos años y usted sigue dejando que esas consecuencias sigan dominando su vida, usted debe ya empezar a dejarlas atrás y no seguir permitiendo que eso domine lo que está viviendo usted. Quiero pedirles un segundo, por favor, porque como el ordenador no sé qué le pasa y no me está dejando pasar las diapositivas, y aquí voy a traer mis apuntes rápido, perdónenme, un segundo, por favor. Muy bien, gracias. Entonces, eh,
Ahí entonces es importante que entendamos esto en cuanto a qué consiste el perdón, en qué es lo que debemos hacer para nosotros entender, romper de alguna manera esos mitos y esos tabúes que tenemos frente a qué es el perdón. Lo siguiente es, vamos a ver 12 pasos que nos van a ayudar a que la persona pueda perdonar, ¿vale? 12 pasos en concreto que van a ayudar a que la persona tenga perdón en su vida. El primero es que la persona le pide a Dios que le revele a quienes tiene que perdonar. Que la persona le diga a Dios, yo quiero que tú me reveles, o en oración, oremos con la persona y digamos, Dios, queremos que nos muestres a quién tiene que perdonar, a quienes nos han hecho daño, quienes nos han lastimado, ¿vale? En la mayoría de los casos, siempre vamos a encontrar al papá y a la mamá de la persona de primero y de segundo. El 95% de los casos ponen al papá y a la mamá de primero y de segundo en la lista del perdón. Porque la realidad es que son las personas con las que hemos convivido durante nuestra infancia y por lo tanto son las personas que han marcado y moldeado quienes somos de una manera fundamental. También están los cónyuges, normalmente, los hijos. Hay algo que es importante, es ayudarle, por ejemplo, a quienes somos padres, decirles, seguro que tienes que perdonar a tus hijos. Siempre hablamos de perdonar a nuestros padres, pero nuestros hijos también nos lastiman, nuestros hijos también nos hacen daño. Y es importante que nosotros podamos ayudar a la persona a perdonar a los hijos. Lo que digo yo, Antonia tiene 2 años y me lastima, a veces hace cosas que pues no es como pues, para armar una tormenta y ponerme a llorar como una Magdalena, pero que me lastima y que me duele que a veces haga algunas cosas, igual Tomás, igual María. Y yo tengo que perdonarlos a ellos y tomar la decisión de sanar mi corazón, porque si no voy a empezar a disciplinarlos basado en el dolor de lo que ellos me han hecho y lo que me han causado en la vida, y eso nos va a llevar a tener muchísimos problemas, ¿vale? El primer paso es, en oración, pedirle a Dios que nos guíe. Lo segundo es reconocer el daño y el odio que pueda haber en nuestras vidas por causa de lo que han hecho estas personas. Y entonces ahí es donde vamos a venir a la lista del perdón. Siempre es esencial que la persona haga la lista de perdón. 3 columnas muy sencillas. Nombre de la persona que la lastimó, qué hizo la persona para lastimarme y cómo me hizo sentir. Es clave que la persona haga ese ejercicio y que se lo dejemos de tarea y que seamos intensos en que la persona lo haga, porque ese va a ser nuestro insumo para poder empezar a darnos cuenta de muchas cosas que debemos preguntarle y que debemos investigar en la vida de la persona, o sea, de ayudarle a recordar, a ver. Si la persona te llega con una lista de perdón de 3 cositas, le dices, no puedo creer que tú tengas 40 años y solo haya 3 cosas que tienes pendientes por perdonar, ¿vale? Lo tercero es comprender el significado de la cruz, que la persona, entonces lo primero era pedirle a Dios que nos guíe. Lo segundo es reconocer el daño y el odio. Lo siguiente es comprender el significado de la cruz, entender lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz y lo que decía, creo hace un momento, no sé si era Patty o Janet, entender que el perdón, y se lo repito yo muchísimo, el perdón no es un acto de justicia, es un acto de libertad. Y cuando yo entiendo esto, y es un acto, o sea, sí es un acto de justicia, pero es un acto de justicia basado en lo que Cristo hizo en la cruz por mí. Entonces yo perdono así como Cristo me perdonó a mí. Yo tomo la decisión de perdonar así como Cristo me perdonó a mí incondicionalmente, sin que de hecho yo le hubiera pedido ese perdón. Yo perdono y también es algo importante ahí. Yo no perdono porque me piden perdón. Yo perdono y tengo que llevar a la persona a perdonar, aun cuando nunca le han pedido perdón, aun cuando su padre o su madre haya fallecido o la persona que lo lastimó haya fallecido. Es necesario que la persona perdone, porque es un acto de libertad, es un acto a través del cual podemos experimentar libertad en nuestras vidas. Lo cuarto es, decide que llevarás las cargas del pecado la persona tiene que decidir que llevará la carga del pecado de cada persona. Es decir, que no se vengará en el futuro, lo que hablábamos hace un momento. Ayudarle a la persona a entender que ya no puede haber deseos de venganza frente a su esposa, frente a su esposo, frente a las personas que está perdonando. En la vida de pareja hay muchos matrimonios que tienen problemas profundos de comunicación, y esos problemas de comunicación empiezan a generar problemas de discusiones profundas en las cuales discuten y tienen problemas, y esas discusiones empiezan a generar problemas en su vida sexual. Y entonces eso produce algo, y es que se empieza a utilizar la sexualidad como un arma de chantaje o como un arma de venganza. Entonces yo no quiero estar con usted porque usted mire lo que me hace, mire lo que me dice, mire cómo me trata. Entonces debemos ayudar a los matrimonios a entender el propósito del perdón
y entender que cuando yo perdono no puedo seguir albergando en mi corazón un deseo de venganza frente a lo que ha pasado. Lo quinto es lo que hemos hablado 1000 veces, decidir perdonar. Que la persona entienda que el perdón no es un sentimiento ni una emoción, sino una decisión, una convicción que yo tengo. Yo tengo que tomar la decisión de perdonar. No es cuestión de que yo siento ganas de perdonar. Nadie siente ganas de perdonar. Cristo no tuvo ganas de morir por nosotros en la cruz. De hecho, le estuvo diciendo al Padre antes que no, que si era su voluntad, no quisiera pasar por beber ese trago amargo. Cristo lo hace porque nos ama, pero no porque sintiera ganas de hacerlo. Lo hace por decisión y por convicción de lo que estaba haciendo en cuanto al propósito y la misión que él tenía. Debemos presentar la lista a Dios y orar. Debemos entonces ayudar a la persona a tomar la lista y empezar a orar uno por uno. Decirle, Dios, yo perdono a esta persona por perdono a esta persona por esto y esto y esto. Con María Paula nosotros trabajamos algo mucho y es tratar de ayudar a la persona a que tenga un tiempo de intimidad para hacerlo. Que la persona tenga un tiempo en el que pueda sola, no con nosotros, sino sola, perdonar a cada persona. Que pueda tener un tiempo con Dios en el cual pueda confrontarse en el perdón de esto, decirle, Dios, perdono a esta persona porque cuando me hizo esto me hizo sentir así, porque me sentí de esta manera, porque viví esto, porque sentí, etcétera, etcétera, etcétera. Lo séptimo es destruir la lista de perdón. Debemos decirle, ahora eres libre y ya has perdonado. Y debemos romper y destruir esa lista porque ya eso ha quedado atrás. Y las personas que nosotros perdonamos no debemos ir a decirles, uy, te puse en la lista de perdón. O tú mira, te pongo en la lista de perdón por esto y esto y esto. No, es un tema de mi intimidad con Dios directamente, ¿vale? Lo octavo es, no esperes, y esto es muy importante, no esperes que tu decisión, la persona no puede esperar que su decisión de perdonar resulte en cambios importantes en la otra persona. No es que yo perdono y entonces lo que espero es que como perdone la otra persona cambie. Porque lo más probable es que la otra persona no va a cambiar. La persona va a seguir equivocándose y va a seguir lastimándonos o va a seguir equivocándose. Entonces, mi perdón no está condicionado al cambio de la otra persona. Yo no perdono esperando a cambio, una transformación de la vida del otro. Más bien, el noveno punto, se va a hacer el décimo, perdón. Vamos al noveno punto, debemos tratar de entender a la persona sin racionalizar su conducta. Yo debo entender, la persona que está perdonando debe tratar de entender a aquellas personas que lo lastimaron. En decir, entiendo por lo que pasó, tener misericordia de esa persona, pero no caer en racionalizar su conducta, ¿cierto? Yo entiendo por qué mi padre lo hizo, pero no justifico lo que hizo contra mí, ¿cierto? Porque porque si lo hago, terminaré por minimizar lo que estoy viviendo y eso termina por llevarme a ignorar el dolor real de lo que estoy viviendo y atravesando en mi vida, ¿vale? Lo siguiente es, debemos dar, décimo, debemos esperar resultados positivos de perdón en nosotros. Entonces, yo no espero un resultado en la persona a la que yo perdono, sino que yo espero que el perdón provoque un resultado en mí, que empiece a producir cambios en mí, que empiece a generar libertad y cambios positivos en mí. Yo debo tener ese anhelo y esa expectativa de que empiecen a suceder cosas positivas en mí. 11. Debemos dar gracias a Dios por las lecciones aprendidas y la madurez alcanzada como resultado de las ofensas y por la decisión de perdonar a quienes hemos ofendido. Nos han ofendido, perdón. Debemos dar, lo que les decía hace un momento es, debemos entender que lo que vimos no fue bueno. Pero Dios utiliza todas las cosas para el bien de quienes le aman. Y ahora ese dolor que yo viví me ayuda a poder vivir una libertad en mi vida y a poder vivir de una manera distinta. Y yo debo decirle a Dios gracias porque aunque me dolió y viví esta situación difícil, gracias porque aprendí una lección. Y mira que yo esto nunca lo había hecho. Y voy a empezar a hacerlo en mis procesos de sanidad interior y es, después de perdonar, decirle a la persona, ¿qué lección aprendes de eso que viviste? ¿Qué lección aprendes de eso que perdonaste hoy? ¿Qué lección aprendes de cada una de estas cosas? Porque entonces le daremos valor al dolor que hemos pasado en la vida. Y entenderemos que a través del dolor hemos sacado las mayores aprendizajes y las mayores lecciones de nuestras vidas. Y 12, y último, debemos aceptar la parte de la culpa que corresponde por las ofensas sufridas. Debemos llevar a la persona a aceptar la culpa que puede haber en la persona
por causa de lo que vivió o de lo que se hizo. Entonces, lo más probable es que yo discutí con mi esposa y seguro que ella me lastimó cuando me dijo cualquier cosa, yo no sé, que yo no servía para nada, que yo nunca la quería a ella. Me dolió que me dijera eso, pero ya después de que he hecho todo el ejercicio de perdonar, yo tengo que ver qué culpa tengo yo frente a esto y yo cómo debo ahora ir a ella y pedir perdón. Entonces es un ejercicio completo y cíclico, en el cual yo no solamente perdono, sino que también debo ir a pedir perdón a la persona que he lastimado y a la persona la persona que me lastimó. Casi siempre, cuando hemos sido lastimados, también hemos lastimado a la persona que nos lastimó. Sí, muy probablemente albergamos odio en nuestro corazón durante mucho tiempo contra ella, por eso hay que pedir perdón. Seguramente albergamos deseo de venganza, por eso hay que pedir perdón, ¿cierto? Entonces, hacer ese ciclo completo de perdón nos va a ayudar a poder sanar la herida y a poder vivir la libertad que Dios tiene para nosotros. Bueno, muy bien chicos, esto era lo que les quería compartir hoy. Espero que haya sido bueno y oportuno para cada uno. Y esto se me quedó aquí trabado, no sé cómo va a ser el culto ahorita, me toca apagar el ordenador para ver cómo me funciona, ¿vale? Pablo, ¿Sí? Sí. una pregunta. Sí. ¿Cuál era la cuarta? Que es que no te escuché bien. La cuarta es poner atención, no mentiras. La cuarta es, ya te digo, Si no te va el internet, sí. no te digo. La cuarta es... Pablo, yo no pude. Decide. Dame, ya le contesto a Lore y te doy la palabra, ¿vale, Pau? Vale. Lore, el cuarto es, decide que llevarás la carga del pecado. O sea, aceptar, vivir con la consecuencia del pecado de la otra persona, ¿vale? Ah, vale, gracias. Dime, Pau. Perdóname, es que nosotros, Fabi y yo, el 5 y el 6 no supimos cuál era. Vale, el quinto es, decide perdonar. Tomar la decisión de perdonar, ¿vale? Perdonar es una decisión. Y el sexto es, presenta tu lista a Dios y ora perdonando a Dios con la lista. Entonces, el sexto paso es que la persona coja la lista de perdón y empiece a orar por cada una de esas cosas y a perdonar ante Dios cada uno de esos puntos, ¿vale? Gracias. Pablo, ¿Listo? ¿Sí? discúlpame, ¿el 8 cuál es? El 8. No esperes que tu decisión de perdonar resulte en cambios importantes en la otra persona, ¿vale? ¿Y el 7 entonces cuál es? Perdón, me perdí ahí. Destruye, el séptimo era destruye la lista de perdón. Tenga cambio importante en La vida de otra persona. Luego esa no era la quinta. Luego, ¿esa no la sexta? Les voy a leer uno a uno, ¿vale? Vale. Voy a repetir uno a uno. ¿Me perdonas si vuelves a empezar? Bien, ya voy a empezar. Roger. Primero, pídele a Dios que te revele a quienes tienes que perdonar. Segundo, reconoce el daño y el odio que has vivido haciendo la lista de perdón. Tercero, comprende el significado de la cruz. Entonces ahí era entender lo que Cristo ha hecho por nosotros. Cuarto, decide que llevarás la carga del pecado de cada persona. Decide que llevarás la carga de lo que ha hecho la otra persona y no lo seguirás echando en cara, ¿vale? Quinto, decide perdonar. Entender que el perdón es una decisión. Sexto, presenta tu lista a Dios y ora perdonando a cada una de esas personas, ¿vale? Séptimo, destruye la lista de perdón. Octavo, no esperes que tu decisión de perdonar resulte en cambios importantes en la otra persona. Noveno, trata de entender a las personas que has perdonado, pero no racionalices su conducta. Yo entiendo lo que la persona vivió, tengo misericordia de él, pero no racionalizo la conducta, ¿vale? Décimo, espera resultados positivos del perdón en ti. Frente a lo único que tengo que tener expectativas cuando perdono es con respecto a mí, ¿vale? 11, dale gracias a Dios por las lecciones aprendidas. Y 12, acepta la culpa, la parte de culpa que haya en ti para poder pedir perdón. Perfecto. Sí, ahora ¿Listo? sí.
¿Ahora? Vale, muy bien. Muy bien, chicos. Listo, buenísimo. Entonces, estamos, ¿vale? Vale, muchas gracias, Pablo. Vale, no, con muchísimo gusto. Gracias. Gracias, No, Paz. Gracias. muy bien. Gracias, Pablo. Marce, Pablo. ¿nos ayudas orando para cerrar? Vamos, Marce. Te perdonamos, Marce. Por ser la primera en decir gracias. Bueno, ahí voy. Padre, te damos gracias por este momento en que tú nos puedes enseñar, Señor, acerca del perdón. Gracias por todas las personas que estuvimos hoy en esta clase, Señor. Gracias por la vida de cada uno de ellos. Gracias por la vida de Pablo, Señor, y su familia. Y te pedimos, Señor, que nos sigas abriendo el entendimiento y nos des más sabiduría para seguir aprendiendo de tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. 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 Chicos, Dios los bendiga. Muchas gracias. Ahorita en media hora estaremos en Gracias. YouTube, ¿vale? Para los que se quieran conectar. Vale, gracias. Bueno, adiós. Vale. Adiós, Chao. gracias. Buenas noches. Chao, buena nit. Funcionando de las invitaciones. Lo de las invitaciones a la... No escucho. Rafa, Dime, Paz. dale tú cerrar, finalizar, y cuando le des finalizar, darle finalizar a todos, porque creo que es la única manera que yo me salga de esta pantalla que me quede bloqueado. Mi reina. Ah, vale. ¿Vale? Dale finalizar a todos. A ver, finalizar. ¿Sí? Finalizar la reunión. Vamos.